La contingencia va más allá de los titulares. Son las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Les cuento que ayer estábamos transmitiendo en la mañana muy temprano y bueno, la televisión, tenemos un televisor acá con los matinales, las noticias, etcétera, y estaba viendo operativo en campamento de Maipú. Dije, ya, operativo en campamento de Maipú, y justo le había escrito por WhatsApp a una fuente que tengo en el gobierno para preguntarle qué hacer con Venezuela, porque se lo estaba preguntando porque el lunes Donald Trump decidió catalogar al Tren de Aragua, casi nuestro Tren de Aragua, como organización terrorista, no como lo había dicho Biden, que era organización criminal transnacional. Bueno, estaba viendo esto y me responde mi fuente de La Moneda, me dice: ve el televisor y vas a entender qué vamos a hacer con el Tren de Aragua, porque todavía no salía que era el Tren de Aragua en los GC de los canales. Bueno, después me enteré que era un operativo en distintas partes de Santiago contra el Tren de Aragua, y esto en relación a la muerte de teniente Ronald Ojea y también del carabinero Manuel Sánchez. Para conversar del Tren de Aragua, una de las personas que más sabe sobre crimen organizado en Chile, consultor, investigador sobre crimen organizado en Chile y en distintas partes del mundo. Él fue el escritor, bueno, lo tuvimos acá en este micrófono, del libro Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, muy comentado con las autoridades de derecha e izquierda. Pablo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Quique, por la invitación. Oye, Pablo, ya. Los Piratas de Aragua, ¿es el Tren de Aragua o una franquicia, como se dice? Bueno, lo que hemos logrado ir aprendiendo, ¿no es cierto?, respecto a estos nombres que se van poniendo, en el caso, por ejemplo, peruano, spoiler, los nombres los pone la policía. En el caso de los Piratas del Tren de Aragua, los nombres los pusieron ellos mismos, sus integrantes. Lo que sabemos es que el Tren de Aragua es un complejo criminal que surge en una cárcel, ¿no es cierto?, y que tiene una línea base que podríamos llamarlo la línea Tocorón, o sea, los que estuvieron dentro de la cárcel de Tocorón. Ya, esa cárcel está en Venezuela. Está en Venezuela, es una cárcel que está en el estado de Aragua, que es una cárcel que fue gobernada por ellos, dominada por ellos, por la lógica, ¿no es cierto?, de la gobernanza criminal intrapenitenciaria, una amenaza que también tenemos en Chile que pueda suceder. Entonces, en esta línea Tocorón de privados de libertad, surgen ciertas facciones que tienen como línea directa con el mando criminal que tiene esta organización. Ya. Los Piratas del Tren de Aragua es una de ellas. ¿Por qué? Porque los Piratas del Tren de Aragua no es nada más ni nada menos que la facción que se empieza a instaurar cuando llega a Chile Larry Changa, que es uno de los 3 fundadores de esta estructura criminal. O sea, aquí tuvimos al Bill Gates del Tren de Aragua. Tuvimos al CEO, a todos los capos del Tren de Aragua, que son capos hoy día terroristas asignados por Donald Trump. Lo estuvimos viviendo en Chile. Tuvimos por lo menos, este integrante importantísimo del Tren de Aragua. Tú sabes que el tema de la migración irregular y la adulteración de identidades, no sabemos en realidad quiénes han estado o no han estado en este país. Porque este señor entró con otro nombre, ¿no? No, él entró, este es un caso bien especial, él entra el 2018 por el aeropuerto con su identidad real. Larry Changa. Como Larry Álvarez, claro. Ya. Entra, ingresa, rápidamente genera negocio. ¿Cuándo entró? El 2018. Mira, sí. Pero hace 7 años atrás. 7 años atrás, y el 2021 todavía negábamos la existencia del Tren de Aragua en Chile. Es que eso te iba a decir, el 2018 no había ninguna sospecha, nadie sabía que era el Tren de Aragua, ¿no? Mira, en círculos de investigación y en algunos círculos internacionales sabíamos que el Tren de Aragua avanzaba muy rápidamente desde 2014 más o menos, fuera de Venezuela, y que era un grupo tradicionalmente muy violento. De hecho, los primeros indicios preocupantes surgen ese año 2018 en Perú, cuando hay un intento de robo a un mall en Lima. En ese intento se detienen a unos sujetos de origen venezolano en Perú y portaban armas y granadas, algo que cambiaba un poco la lógica de la criminalidad peruana, pero era muy común en Venezuela. Cierto que apareció la granada, que aquí también apareció la Después granada. Apareció, incluso se lanzaron un carabinero. Y cuando son detenidos, las autoridades peruanas dicen, mire, detuvimos una banda que se llama Los Malditos del Tren de Aragua. Los peruanos siempre ponen como los malditos a Esa es la policía. Los malditos del Tren de Aragua. Y en las entrevistas posteriores ellos dicen, mira, es una estructura criminal peligrosa, viene de origen, y sus líderes y sus integrantes están huyendo hacia países como Chile y Bolivia, lo dice la autoridad en un comunicado público. ¿Están huyendo de quién? De la policía peruana. Ya, pero cuando salen de Venezuela, porque quizás me estoy adelantando, pero una sospecha es que ellos están confabulados con el régimen de Maduro, o que Maduro los sacó de Venezuela para sacarse un peso encima, como lo hizo Fidel con los Marielitos en Cuba, que los mandó a Miami a todos los delincuentes y les dijo, ya quieren refugiados políticos, ahí se los devuelvo. Mira, hay varias hipótesis, yo creo que el tiempo nos va a ayudar a entenderlo, incluso la investigación del fiscal Barros también nos va a ayudar a entenderlo, pero lo que podemos decir es que la criminalidad venezolana es de larga data, no es algo reciente, ¿no?
Lo que se ha hecho diferente es que esa criminalidad ha empezado a salir de sus fronteras con métodos de violencia que han golpeado a otros países que no estaban acostumbrados a ese método. Esa es la diferencia. Muy violento los venezolanos. Muy violento, tiene una resignificancia de lo que es la muerte diferente a como la entendemos tú o yo, ¿no es cierto? Ellos, independientemente, sienten que si están asesinando a alguien, matando a alguien, es por trabajo, no es porque ellos tengan una rivalidad. Exactamente, es una cuestión bien compleja entrevistarlo y hablar con ellos. Entonces, esto tiene un origen que nosotros podríamos considerar el año 2004, parte de esto, cuando el presidente Chávez en ese entonces declara emergencia carcelaria en las cárceles de Venezuela. ¿Qué significa la emergencia carcelaria? En simple, no es lo que dice el comunicado, el Estado no puede dominar una cárcel. Por lo tanto, tenemos que buscar fórmulas de hacerla. Y en esas fórmulas de volver a controlar cárceles se generan espacios de negociación donde los mismos internos dicen, mira, yo puedo controlar internamente la cárcel siempre y cuando no haya un elemento disruptivo que me rompa esto, que son las policías, déjenme la cárcel para mí y yo me arreglo acá. Yo la ordeno, evitamos los homicidios. Si tengo que matar a alguien, lo mato yo, pero usted no se meta. Y así surge el fenómeno de los pranatos, que son los líderes criminales que empiezan a controlar las cárceles, a dirigir una especie de gobernanza carcelaria muy fuerte. Y en ese espacio de gobernanza carcelaria el Estado retrocede a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia de las cárceles, de alguna, no de todas, y ahí el pranato empieza a surgir estos sindicatos criminales, y así entre el año 2005 y 2007 surge el Tren de Aragua como un sindicato criminal dentro de la cárcel. ¿Y cómo salen de la cárcel y se empiezan a mover en Latinoamérica? Bueno, ahí nos puede ayudar un poco el Observatorio Venezolano de Prisiones, que nos demuestra que desde esos años, mucho antes incluso, las cárceles son sistemas bastante laxos en Venezuela, donde los criminales podían entrar y salir bastante fuerte por la corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es que a partir del año 2011, 2012 empiezan crisis alimenticias muy fuertes en Venezuela. Hay menos alimentos, ¿no es cierto?, disponibles. Increíblemente, muchos de los lugares donde tú podías comprar carne, cerdo, agua, etcétera, eran las cárceles. Y mucha gente empieza a vivir dentro de las cárceles. El caso de Tocorón. No, es terrible. Y bueno, después empiezan las oleadas migratorias, ¿no es cierto?, muy fuertes, porque hay niveles de violencia en 2015, 2017 muy poderosos en Venezuela. Estuvo muy inseguro en ese momento. Y empiezan oleadas migratorias de gente que sale de esa violencia de Venezuela, profesionales que quieren irse, ¿no es cierto? Y que lo realizan a través de los procesos regulares de migración, por así decirlo. O sea, las primeras oleadas que hablamos acá. Que llegaban por el aeropuerto, pasaban la frontera con identidad real. Claro, exactamente, que eran profesionales en su mayoría, etcétera. Después de eso empiezan a surgir el 2016, 2017, 2018 con mucha fuerza, 2019, 20 y adelante, empiezan a surgir estas oleadas migratorias ya bastante irregulares que no sabemos quiénes ingresan o quiénes no ingresan. Se transforma también eso en un negocio. Claro, lo que sí hay algunas estadísticas son interesantes, no hay mucha estadística confiable lamentablemente que uno pueda analizar en esto, pero en el trabajo de campo las estadísticas indican que hay una correlación entre la bajada, por ejemplo, de personas dentro de los sistemas penitenciarios venezolanos y el incremento, por ejemplo, de criminales detenidos en las rutas hacia el sur, hacia el norte, de sujetos migrantes regularmente que estaban vinculados a la criminalidad. Y venían hacia acá, hacia el sur. Avanzaban hacia el sur en una secuencia inicial contracíclica, ¿no es cierto?, de lo que normalmente se ve en la migración, que van hacia el norte, porque Chile en ese momento era un país que era muy atractivo en cuanto a sus beneficios, a su crecimiento económico, etcétera. Perú también lo era. Ahí lo que sucede, y creo que ese es el punto más importante, es que el Tren de Aragua no era una organización tan potente, pero lo que lo potencia económicamente y por lo tanto lo potencia criminalmente es la migración. Ellos empiezan a controlar las trochas, los pasos irregulares, empiezan a generar extorsión. Yo y mi familia, por ejemplo, queríamos migrar y no podíamos hacerlo porque el sistema venezolano me impedía entregarme una visa, un pasaporte, etcétera. Yo tenía que hablar con el líder criminal y decir cuánto me costaba llegar hasta un punto. O sea, atisbaron ahí un negocio en la frontera. Y fue tremendamente rentable, porque quienes no podían pagar, por ejemplo, el dinero en efectivo, me transportaban ketamina, transportaban droga, transportaban armas, o cuando llegaban a su país de destino, trabajaban para mí en forma de una extorsión, o entraban en los circuitos de prostitución forzada, por ejemplo, en el caso de las niñas más jóvenes. Entonces el Tren de Aragua empezó a crecer como una economía acá criminal. En Chile. Partió, yo diría que en Colombia muy fuerte, desplazando incluso estructuras criminales colombianas. Continuó luego por Ecuador, donde no fue tan bien. En Perú también. Y Perú fue dramático, todavía sigue siendo muy dramático. Y ahí llegan a Chile, e incluso uno de los decomisos de los teléfonos de los principales líderes del Tren de Aragua dice: Chile, mi pedacito de cielo, que es un mensaje que le manda a toda la estructura criminal hacia adelante, que este era el lugar adecuado para venir. Eso es el Tren de Aragua. Y además aquí no los conocíamos mayormente. No los conocíamos mayormente y teníamos esta percepción que nosotros como chilenos somos invencibles, inmortales y cualquier amenaza la podemos superar rápidamente. Porque como tú bien recordabas, cuando se mencionó la primera vez, ayer estaba revisando documentación,
Todos dijeron, no, pues ¿qué es el tren de Aragua? ¿Qué no Exactamente. existe? No le pongamos, no seamos alarmistas. Y bueno, y ya los teníamos hace un rato acá. Claro, ya sí llega el tren de Aragua, pero como es una estructura que estaba expandiéndose por este crecimiento económico, empiezan a darse fenómenos bien especiales como el franquiciamiento, o sea, personas criminales que eran de origen venezolano, extranjero, que decían, mira, entre que yo potencie una marca y utilice una marca potenciada, prefiero acercarme a decir que soy el tren de Aragua, ¿cuánto me cuesta? Mira, la patente para decir que el tren de Aragua cuesta tanto tus ganancias criminales, etcétera. Y además, por lo que te he leído en tu libro, el objetivo de este grupo es control territorial. Ellos descubren algo muy interesante en Chile que, por ejemplo, cuando llegan a una zona y hay un control criminal de estructuras chilenas, ellos dicen, oye, estos chilenos solamente están vendiendo droga. Claro, No están haciendo nada más. Y este es un territorio controlado. Entonces, ellos empiezan a explotar otros mercados ilícitos y a controlar mercados ilegales, por así decirlo, pero a su nombre. Por ejemplo, desplazan a toda el mercado criminal, por ejemplo, de la prostitución forzosa. Ellos la desplazan y dicen, ahora en adelante, quien quiera ejercer prostitución tiene que trabajar para nosotros. Ya. Y que no lo haga tiene consecuencias dramáticas. Y esos son los casos que investiga el fiscal en Arica, por ejemplo, donde hay mujeres desaparecidas por ejercer la prostitución sin autorización de ellos. Ya. Después se dan cuenta que esto lo pueden extender y una facción de los gallegos que estaba inicialmente en Arica llega a hacer lo mismo a Puerto Montt. Se desplazan por diferentes... En Antofagasta tan fuerte también. En Antofagasta. Entonces... Porque en Antofagasta hay mucha plata también. Hay mucha plata, hay mucha prostitución también, lamentablemente, hay mucha extorsión también. ¿Y qué es lo que sucede? De toda esta estructura hay una que tiene una especialización muy fuerte, que son los piratas del Tren de Aragua. ¿Cuál es su área de trabajo inicial? Es la ketamina, la extorsión y los secuestros. Y esta estructura, liderada aparentemente, por lo que se sabe, por Larry Changa y compañía, que están en un alto nivel del mando criminal del Tren de Aragua, fue el responsable del secuestro del teniente Ojeda, venezolano, el asesinato del mayor Sánchez, ¿no es cierto?, de carabinero, el secuestro del empresario en Rancagua. Su especialidad era el secuestro. Ya. Me preguntaban ayer, oye, estaba viendo la tele, vi el operativo, los tipos estaban en el mismo campamento en Maipú donde enterraron a Sánchez. Me decían, perdón, a Ojeda. Me decían, ¿y por qué no los detuvieron antes? Entiendo yo, y corrígeme tú, que muchas veces la policía deja hacer para conseguir las pruebas, para que el fiscal tenga pruebas macizas cuando lo lleva a formalizarse, ¿no? Claro, yo creo que hay varios factores que involucran ahí. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en Carabineros 20 años. Sí, porque tú trabajas en inteligencia de Carabineros. Entonces, uno lo que puede ver es que efectivamente lo que pretende el policía es que una causa que inicia tenga el sustento necesario para por lo menos dejar a una persona peligrosa en prisión preventiva. Y el estándar que exigen nuestros tribunales es elevado. Por lo tanto, muchas veces tú puedes tener la convicción de que este sujeto es criminal que participó en esto, pero si no tiene elementos de prueba va a ser un desperdicio de tiempo y además puede significar con alguna de las medidas cautelares que se pueden entregar que el sujeto desaparezca y nunca más lo encuentre. Claro, porque entran y salen. Entran y salen y porque también... Del país, digo. Claro, también uno tiene que pensar que esto no es como Netflix, o sea, tener a un blanco investigativo dentro de una toma donde es difícil entrar, es difícil monitorearlo. Infiltrarlo, porque son todos venezolanos. Infiltrar esos lugares es un trabajo investigativo largo, de largo aliento, pero vimos los resultados ayer. Yo creo que una de las cosas más destacables de ayer, no sé si Quique te diste cuenta, es que yo hace mucho tiempo, creo que es primera vez, que no veía un procedimiento comandado por la Fiscalía, donde operan las dos policías, pero incorporan además a Gendarmería en los allanamientos de la cárcel. Creo que es una tremenda mensaje del Estado, ¿no? Que están coordinados en el fondo. Están coordinados, pero hay que ser... Me dio tranquilidad esa imagen, ¿eh? Sí, me dio tranquilidad, pero hay que ser cauto, porque en realidad a veces nos enarbolamos, ¿no es cierto?, estas como grandes victorias, desarticulamos el Tren de Aragua, ya el Tren de Aragua no funciona nunca más, pero en realidad nunca hay que olvidar que el Tren de Aragua surge desde una cárcel, y nosotros lo estamos mandando desarticulado a una cárcel. Que son cárceles malas, además. Hasta ahora, digo, claro, no son de alta seguridad. Quizás lo estamos volviendo al vientre materno para que vuelvan a regenerarse y crecer. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que mantener... Este problema no está solucionado con la imagen del sujeto detenido. Este problema ahora hay que poner mucha atención en las cárceles. El Tren de Aragua, sobre todo esta facción de los piratas, es una estructura criminal muy semiótica, muy de mandar mensajes, y por lo tanto uno de los principales mensajes que yo pienso que va a venir y van a intentar mandar
porque ya lo hicieron, no estoy especulando, ya lo hicieron en el REPAS, es decir, mira, tenemos la capacidad de generar gobernanza dentro de las cárceles de Chile también. Y mandar las cárceles y sacárselas al Estado. Es una amenaza que se da en un momento de debilidad penitenciaria nuestra, en un momento en que estamos por primera vez conversando la importancia de mejorar del régimen penitenciario, hablar de nuestra institución de gendarmería, ver cuál es la institución que queremos para los próximos 30 años, ver el tema de la asociatividad de los gremios en gendarmería, ver las formas de fomentar la carrera profesional de esa institución. Entonces, entra en un momento que no estamos tan preparados, creo yo, para esto. Tenemos un crecimiento de casi 517% de detenidos extranjeros en los últimos 10 años, que es muchísimo, ¿no es cierto? Y en un sistema que como lo conversábamos una vez, tú puedes tener dinero en efectivo y eso fomenta lógicas de gobernanza criminal porque potencia la extorsión, potencia la venta de celulares, la venta de drogas al interior de las cárceles y en general genera una economía ilícita mucho más rentable que la que puedes encontrar afuera. Estamos conversando con Pablo Ceballos, consultor e investigador sobre crimen organizado, una de las personas que más sabe de esto en Chile. A ver, lo que me llama la atención es que Fiscal Barros tenga una tesis tan clara y tan grave, digo. Él dice que fue el Tren de Aragua, pero mandatado por móviles políticos, y ahí el foco está en el gobierno venezolano. El gobierno no ha negado esa hipótesis, ni esa tesis, al contrario, no ha entrado en detalles, pero la ha reforzado, ha dicho la investigación del fiscal Barros está bien encaminada. A mí me dijeron de La Moneda, espérate cabrito, lo que tiene Barros de investigación entre manos. Claro, mi duda es cómo puede llegar a esa conclusión con el gobierno venezolano cuando no puede investigar al gobierno venezolano, salvo que en las conversaciones por WhatsApp, las intervenciones telefónicas, imagino que hay muchas, hay algún tipo de testimonio que revele que el gobierno venezolano está detrás de esto. Bueno, es una hipótesis investigativa. Yo conozco al fiscal Barros, es un fiscal muy serio, es un muy buen líder de equipos de investigación. Y por lo tanto, para llegar a una conclusión y hacerla pública de esta naturaleza, es que los elementos que tiene son muy poderosos. Claro, porque es muy grave. Claro, es lo mismo que, por ejemplo, el fiscal Castroveque, que es otro gran investigador, que ha dicho, mira, detrás de esta metanfetamina que descubrimos hay un cartel mexicano. Para llegar a esas conclusiones, en definitiva, hay un trabajo investigativo serio y profundo para llegar a conclusiones que pueden ser demostradas jurídicamente. Ahora, yo me atrevería a pensar que esto va a tener más repercusiones de lo que pensamos en materia política, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa entender cómo funciona esto en la lógica criminal, pero en materia política esto es muy, muy grave, ¿no? Sí, porque algunos medios de prensa ya han dado nombres de quién sería la posible contraparte del régimen venezolano en esta forma. Y este sería Diosdado Cabello. Y claro, sería Diosdado Cabello. Ahora, el contexto, esto se refiere al caso del teniente Ojeda, claro, con Ojeda, por si acaso. El contexto es bien interesante. Que era un refugiado político, disidente, que estuvo en la cárcel en Venezuela, se escapó de la cárcel y que estaba organizando un motín, un golpe contra Maduro. Claro, hay varias cosas ahí en punto. Lo primero, quizás, los puntos de mayor gravedad que tenemos nosotros mirándonos desde adentro hacia afuera, es que efectivamente era un refugiado político, claro, asesinado en nuestro país. Es que eso es muy grave. Eso es muy grave también para nosotros como imagen de país, ¿no es cierto? Este refugiado político, en condición de refugiado político, era un ex militar de las fuerzas especiales. No era un tipo cualquiera. Digamos. No era un tipo cualquiera, con un entrenamiento bastante definido, y para poder detectarlo y saber dónde estaba, se tiene que haber hecho un trabajo de inteligencia que a veces va mucho más de la capacidad que tienen las organizaciones criminales de hacerlo, claro, ¿no es cierto? Y los sujetos que los secuestran se visten con uniformes que pretenden ser de la Policía de Investigaciones. Se dejan ver con vehículos. Con la cámara uno decía, estos gallos son amateur, porque lo primero que deben haber hecho es pegarle a las cámaras del edificio, del piso donde vivía Ojeda, y los tipos tenían clarito que lo estaban viendo. Sí, pueden tenerlo clarito que estaban viendo, lo que es peor, no les interesaba que lo estaban viendo. Al contrario, yo creo que querían dejar el tema, estamos haciendo la pega bien, jefe. No, y en el mundo criminal, la exhibición de una operación de esta naturaleza genera un estatus criminal dentro de la cárcel poderoso también. Sí. Entonces, se genera este secuestro que probablemente no tenía, no lo sé, pero hay varias posibilidades. O tenía la intención de ejecutarlo, podrían haberlo ejecutado en el mismo momento, o la misión final era llevarlo a Venezuela, que parece ser la tesis más fuerte. Y en esa lógica sí cuadra perfectamente el Tren de Aragua, porque lo único que controlan los pasos fronterizos irregulares para sacar a alguien o entrar a alguien. Claro, tienen la logística en el son ellos. Claro, tienen la experiencia logística. Si no es fácil sacar un tipo por la frontera llevándolo de Santiago al norte, pues. Claro, hay que tener
hay que tener expertise. Claro, pero cuando uno mira al personaje que se está apuntando como la contraparte en el régimen venezolano que habría dado esta orden, no es cualquier personaje, es un hombre muy duro del régimen venezolano, es un ex militar, de hecho estuvo en la zona con Chávez. Es como un Mamo Contreras de Venezuela. Él llegó a ser de grado de capitán, hoy día ha ido escalando en el poder en diferentes funciones, hoy día es el segundo hombre de la estructura. Y muchos dicen que el primero. Muchos dicen que el primero tiene... Este es Diosdado Cabello, sí, conocido en Chile además. Órdenes de captura internacional, órdenes, Estados Unidos ofrece una recompensa por Estados Unidos lo culpa de ser un líder del Cartel del Sol, y un grupo criminal, un supuesto grupo criminal que se dedica al tráfico de drogas a gran escala bajo el aparataje estatal. Y eso acusan a Cabello ya, por eso la narcodictadura. Tiene una orden, claro, pendiente. Entonces, es un tipo que va a generar una respuesta comunicacional, es muy mediático, y esa respuesta comunicacional puede tener algún tipo de efecto en cuanto a nuestras relaciones. Ahora, la relación entre Chile, la misma ministra actual lo dijo ayer, la relación entre Chile y Venezuela se han ido resquebrajando cada vez más. Es que es el punto que yo lo he preguntado en La Moneda, y también lo he conversado con gente que ha trabajado en Cancillería, no en este gobierno, en otro. ¿Qué hacer con Venezuela si Barros, el fiscal, dice, sabe que el gobierno venezolano está detrás de esto? Porque en situación normal es romper relaciones diplomáticas. A Venezuela le importa un huevo las relaciones con Chile, ya lo ha hecho ver. Con nadie parece. Claro, tenemos una oficina allá en Caracas, pero es porque el gobierno quiere romper relaciones, porque tenemos, no sé, millones de venezolanos acá. Pero me saltó una cuestión que me hace sentido, que me lo dijeron 2 o 3 personas, incluso una persona bien importante de La Moneda. Esto puede terminar en la Corte Penal Internacional. Maduro, también los organismos internacionales le importan un huevo. Pero si se suma eso a que Estados Unidos, por lo que hizo Trump, tiene el Tren de Aragua acá porque se les metieron dentro, claro, uno puede decir ya quizás esto se apriete más con Maduro la mano y este tipo caiga, pero no más que eso. O sea, no vamos a invadir Venezuela por esto. O sea, yo creo que es interesante. Yo no soy experto en política internacional, pero uno puede entender que lo que ha pasado es muy funcional a la narrativa venezolana de un país que está siendo atacado por diferentes flancos por instrucciones de otro. Claro, que somos vasallos de Estados Unidos. Y eso ensucia una investigación muy buena que ha realizado el fiscal, ¿no es cierto?, que ha realizado el Ministerio Público, las policías, porque va a politizar una discusión respecto a lo que realmente pasó o no pasó con una víctima tan dramáticamente asesinada y secuestrada frente a su familia. Claro, no suele decir que inventamos este problema. Claro, entonces es un problema que viene muy fuerte, pero es un problema que... Esto es como un tsunami, con varios trenes de ola, ¿no? Porque este es un problema que se suma a lo que ayer o antes de ayer ha hablado el nuevo gobierno norteamericano, de que el Tren de Aragua no solamente es una estructura que amenaza la seguridad hemisférica, no solamente es una estructura criminal, ahora es una estructura terrorista. Eso también es muy grave. Que es muy grave porque abre otras instancias de investigación, etcétera. Y otro, además, los gringos cuando van por terroristas. El problema, creo yo, que así como para adelantarnos, como no ser tan optimista respecto a eso, es que cuando los Estados Unidos deciden ir contra un grupo criminal, normalmente destruyen ese grupo criminal. Pero destruyen la marca del grupo criminal, pero generan un proceso de fragmentación del grupo criminal. Crean otros grupos criminales. Que en México ha pasado. Claro, que la crisis de México tiene mucho que ver con eso. Que es horroroso, porque esa fragmentación involucra que, como ya no hay una marca, todos estos grupos que quedaron divididos, lo mismo que pasó después del cartel de Cali, de Medellín, van a luchar por ser el grupo principal. Y comienza la pelea, ¿no? Y esa lucha es sumamente violenta, pero hay un componente bien interesante. El Tren de Aragua no es la única estructura de origen criminal de origen venezolano. Hay otra, el Tren del Llano, hay un montón de otros pranatos que en estos espacios de vacío, que ya habían generado lógicas de economía criminal, van a tratar de recuperar. Sí, los gringos tienden a aliarse más con los enemigos de su enemigo por coyuntura, y además yo entiendo que a Estados Unidos lo que le interesa es sacar el Tren de Aragua a Estados Unidos. Donde esté el Tren de Aragua, para acá abajo, yo creo que le importa un huevo. Ese es un punto. Les va a importar Chile la medida que ellos estén solucionando su problema. Yo creo que Chile, por ejemplo, hoy día, para los Estados Unidos, en una opinión, junto con Colombia, en sus fuerzas policiales y de alguna forma Perú, son 3 países muy confiables para entender el Tren de Aragua que está llegando a Estados Unidos. Sí, pues tenemos buena información de ellos. Nosotros tenemos muy buena información de ellos, además tenemos técnicas de investigación que nos han permitido, por ejemplo, el caso de los gallegos, la investigación del caso de los gallegos, de la Fiscalía de Arica, es un caso extraordinario de investigación. Yo creo que es uno de los mejores casos que uno ha visto cómo se logra la policía en esta vinculación con el Ministerio Público, lograr penetrar una estructura criminal y entenderla de una forma
que no solamente, y esto es re importante, no solamente cómo operan, entendimos sus finanzas. Y al entender su econometría criminal, uno empieza a lograr entender cómo golpear y aniquilar una organización criminal. Es que lo que dices tú, estos tipos no se juntan a hacer el mal por gusto, ni por hobby, sino que por ganar plata. Y mucha plata. El crimen organizado es un modelo económico que busca tomar las ganancias de la economía ilícita e inyectarlas a la economía formales. Como busca proyectarse en el tiempo, el crimen organizado, a diferencia de la delincuencia común, tiene que intervenir las políticas públicas para lo que es delito, deje de serlo. Claro. Oye, Pablo Ceballos, podríamos conversar toda la mañana. Un gusto, muchas gracias. Tu libro sigue en venta, ¿no es cierto? Sí, está todavía en librería. Ya, Eglin Matei lo lleva a todas partes. Un virus entre sombras se llama el libro, La expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile, editorial Cataluña. Catalonia. La Catalonia. Pablo Ceballos, gracias. Muchas gracias a ti, Quique, muchas gracias a los auditores.